En este subjuego solo juega el incumbente, ¿correcto? Entonces, en este caso, ¿cuál sería la respuesta óptima del incumbente? Competir suave. Competir suave. ¿No? Competir suave. ¿Ok? Y entonces, digamos que en ese subjuego, este se sostiene. Todavía sigue siendo respuesta óptima. ¿Ok? Ahora evaluamos esto, ¿no? Nuevamente, en este mismo subjuego, competir duro sería una respuesta óptima. ¿Sería una mejor respuesta? No. Por eso no es un equilibrio de Nash perfecto de subjuegos. ¿Correcto? Profesor, pero la definición habla de equilibrio de Nash. ¿Correcto? Y acá estamos hablando de respuestas óptimas. Recordemos que un equilibrio de Nash es un perfil o una combinación de estrategias que están conformadas por mejores respuestas. ¿Correcto? Es por eso que en este caso, en este subjuego, digamos, hablamos de respuesta óptima porque solamente existe un jugador. ¿Ok? Existe un jugador. Entonces, cuando existe en un subjuego más de un jugador, como en el caso anterior, digamos, podemos hablar de equilibrio de Nash. ¿Sí? ¿Ok? ¿Preguntas? ¿Está claro? ¿Sí? ¿No? ¿Preguntas? Sí. En este caso, ¿qué estrategia tomarías que dice que el entrante decía en el chat? ¿Qué estrategia tomaría el incumbente? Estrategia en 20. Si el entrante decide no entrar, ¿qué estrategia te convendría el incumbente? Es que puede ser cualquier estrategia en el sentido de que lo que buscamos acá al final son equilibrios, ¿no? Entonces, si el entrante no entra, el incumbente se queda de alguna forma sin hacer nada. Ah, solo no hace nada. Sí. Entonces, si por ejemplo dijera, compito uno, no estaría. No es creíble esa No respuesta. es creíble esa respuesta. Si compite nueve tampoco. Tampoco es creíble. Simplemente se queda sin hacer nada. Entonces, en este caso, no tendría que tomar ninguna. Lo que pasa es que lo que estamos buscando, repito, acá son equilibrios de Nash, ¿no? Los perfiles pueden ser las distintas combinaciones que ocurren. ¿Okay? Entonces podemos encontrar, como dice, no entrar, ¿no? Y competir suave. Podemos encontrar no entrar y competir duro. Eso podemos encontrar dentro de todo el plan de acciones o estrategias que los jugadores pueden tener, ¿no? Pero no significa, primero, que necesariamente va a ocurrir. Segundo, no significa necesariamente que son equilibrios de Nash. En este caso, dado la estrategia no entrante, ninguna de las estrategias que tome el incumbente va a ser equilibrio de Nash. No, sí, hay un equilibrio de Nash. Claro, claro. Es eso. ¿Correcto? Pero, No significa que va a ocurrir eso. Claro. Lo que va a ocurrir es lo que conocemos como el resultado de una trayectoria, ¿no? Si el jugador entrante decide no entrar, Realmente estaría separado. la trayectoria, el resultado, lo que ocurrió es esto nada más. ¿Correcto? ¿Sí? ¿Correcto? Eso. Ese es el resultado, o esa es la trayectoria, digamos, ¿no? Desde el nodo inicial hasta el nodo final. ¿Correcto? ¿Y cuál es la diferencia con uno respecto a los juegos? Ya. Uno perfecto en sus juegos, lo que decíamos por definición, es aquel equilibrio de Nash, ¿no? Que se sostiene en todos los subjuegos. ¿Cuál es el subjuego o cuáles son los subjuegos en este juego? Hay un solo único subjuego, que es este. ¿Correcto? Entonces, lo evaluamos, ¿no? Todos los equilibrios de Nash en este subjuego. Lo que decíamos era, bueno, evaluemos primero este, ¿no? Y en este equilibrio de Nash, en este subjuego, digamos, la respuesta óptima, porque acá solo hay un jugador, ¿no? Que decide en ese nodo, la respuesta óptima es claramente competir suave. Por tanto, este equilibrio de Nash se sostiene, por tanto, es un equilibrio de Nash perfecto en subjuego. ¿Correcto? Es el único que está dentro de ese juego, dentro de ese juego. Sí, es el único, claro. Por eso evaluamos eso. Entonces, Sí, sin incumbente habría otro nodo.
entonces que tenga una mejor utilidad, ya no sería un equilibrio más perfecto. Si tuviera el incumbente otro nodo, ¿en dónde? O sea, que, por ejemplo, Acá, ¿sí? ¿A que eso te refieres? que una mejor utilidad, para que una mejor Eh, utilidad que lo que va a convertir suave. o sea, ¿te refieres a otro nodo acá? ¿Algo así? Claro, o sea, que tengan en mente otra posibilidad. Prefiero el Una mejor incumbente. respuesta. Este es el incumbente. Claro, el incumbente, no al entrante, ¿no? Sino el incumbente que tuviera otro. El incumbente puede tener esto, digo. Creo que es fake. ¿A qué te refieres con el que el incumbente tenga O sea, otra que versión? tenga otra ¿Que tenga respuesta. esto o que tenga esto? Por aquí, bueno, El primero. no, que tenga una Ok. mejor respuesta. Ya. Si el incumbente tiene otra opción, se evalúa nuevamente las utilidades. ¿Correcto? Esto sigue siendo un subjuego. De hecho, sigue siendo el único subjuego de todo este juego. ¿Correcto? Entonces te preguntas, ¿cuál es la respuesta óptima en este subjuego? ¿No? En este caso, dependiendo de los valores, por ejemplo, si le ponemos 6, 6, ¿no? La mejor respuesta podría ser esa acción o esa estrategia. ¿Correcto? ¿Sí? ¿Ok? Y digamos, acá también tendríamos que incorporar, digamos, como estrategia en las posibles combinaciones que se tienen de cada acción o estrategia de los jugadores. ¿Ok? Entonces lo que decíamos es que en este equilibrio de Nash, en este caso en particular, competir duro no era una respuesta óptima en este subjuego. Por tanto, esto tampoco no era un equilibrio de Nash perfecto en subjuego. ¿Correcto? Repito, la definición, por lo que hablamos la clase anterior, era de que el equilibrio de Nash se sostiene en los distintos subjuegos, ¿no? Y acá hablamos solamente de respuesta óptima, porque da la particularidad que en este tipo de juegos solo hay un jugador, pero hablamos de respuestas óptimas o mejores respuestas, ¿no? Que de nuevo son, o que un equilibrio de Nash está conformado por mejores respuestas, ¿no? Por ahí pasa verlo. ¿Ok? Entonces, entonces, no podría señalar que, entonces tengo que encontrar todos los equilibrios de Nash del juego global y analizarlo en todos los posibles subjuegos. Teóricamente sí, pero hay un método para encontrar el equilibrio de Nash perfecto en su juego de manera más sencilla, más práctica. ¿Sí? Es conocido como el método de inducción hacia atrás, ¿no? En este caso, con información perfecta, ¿no? Recordemos, información perfecta cuando los conjuntos de información solamente están conformados por un solo nodo, ¿no? ¿Qué nos dice? Básicamente, lo que nos señala es, se identifican todos los subjuegos que se producen en el último lugar, a continuación se elimina cada uno de esos subjuegos, salvo su nodo de comienzo, su nodo de inicio de ese subjuego, y se considera que dicho nodo pasa a ser nodo terminal del juego global, ¿no? Y se le atribuye los pagos que se habrían hecho efectivos de haberse jugado la acción óptima correspondiente a ese nodo. Se repite con el árbol reducido, lo dicho en la etapa anterior, o sea, en el punto A, con el literal A, y se continúa este proceso hasta que se llegue al nodo inicial del juego global o del juego inicial o del juego de partida, ¿no? Entonces, de manera sencilla, este es un juego, como sabemos, con información completa y perfecta, y lo que te dice el método básicamente es esto, ¿no? Identifica todos los subjuegos que están al final del juego. En este caso, es esto. ¿Ok? Ese es el subjuego que está al final del juego. En este caso es el 1. En este subjuego, ¿cuál es la decisión óptima? ¿Cuál es la mejor respuesta? En este caso hemos visto que es competir suave.
¿Ok? Entonces, competir suave, vamos a subir los pagos 5,5, ¿no? Y eliminar este subjuego. ¿Ok? Eliminamos este subjuego y lo que vamos a tener es no entrar, entrar, ¿no? Entrante. Acá es 3,7 y 5,5, ¿no? ¿Ok? Vamos a tener ese juego. Y hacemos lo mismo, analizamos cuál es la respuesta óptima. Y en este caso la respuesta óptima es entrar, ¿no? Por tanto, el equilibrio de Nash perfecto en sus juegos sería justamente entrar, competir suave, ¿no? Entrar, competir. ¿Correcto? Es el método de inducción central. ¿Ok? ¿Preguntas? ¿Sí? ¿Por qué no sería óptimo en ese caso, doctor? Porque ¿cuál es la respuesta óptima para el entrante en este nodo? Entrar, ¿no? ¿Sí? Para Porque, entrar, claro, es el entrante, ¿no? Que decide en este nodo, lo que deciden es el entrante. claro, es el que decide, simplemente. Sí, claro. Y los pagos, en este caso, en el de izquierda es para el entrante y el de la derecha es para el incumbente. Sí. Sí, claro. Por eso, ¿Ok? Así de sencillo. ¿Ok? Por ejemplo, de este juego, nuevamente tenemos que identificar, ¿no? El último subjuego, ¿no? En este caso, el último subjuego sería este de acá, ¿no? En este caso, la respuesta óptima en ese último subjuego, ¿no? Sería T, ¿correcto? ¿T? ¿Estamos claros? T sería, ¿no? Entonces ya tenemos T para el jugador 1, ¿ok? Entonces, borramos. Es 2, 3. Luego tenemos un nuevo subjuego, último, ¿correcto? ¿No? Y en este caso sería S, ¿no? Para el jugador 2, ¿ok? Borramos. ¿No? Y finalmente nos quedamos con este último subjuego. En este caso también sería S, ¿no? ¿Estamos? ¿Correcto? Y ese sería el equilibrio de Nash perfecto en subjuego. ¿Sí? ¿Sí? ¿Está claro?
Sí, sencillo, es el medio. ¿Sí? ¿Qué nos dice este teorema sobre este método? Nos dice, ¿no? Cada juego finito, con información completa y perfecta, tiene un equilibrio de Nash perfecto en sus juegos, en estrategias puras, ¿no? Como lo que venimos analizando, que se obtiene por el método de inducción hacia atrás, ¿no? Además, si ningún jugador tiene más de una opción óptima en cada nodo de decisión, tal equilibrio de Nash perfecto en su juego es único, como estamos viendo ahí. Es decir, puede darse el caso de que en cualquier nodo de decisión, cualquier jugador pueda tener más de una respuesta óptima. Si eso es así, entonces tenemos que evaluar todas esas posibilidades, es decir, tenemos que analizar con cada respuesta óptima los equilibrios de Nash perfectos en sus juegos. ¿Ok? Por ejemplo, veamos. Ok. Entonces, este es un juego con información completa y perfecta, ¿no? Entonces, aplicamos el método de inducción hacia atrás, identificamos el último subjuego, ¿no? Está al final del área, ¿no? Entonces, este sería, ¿no? El subjuego. Vemos que en este caso la decisión del jugador 1 es T, ¿correcto? Entonces, eliminamos. Y vemos claramente que en este último juego, ¿no? Del nuevo juego, hay una indiferencia para el jugador 2, ¿no? En su nodo de decisión, el jugador 2 le es indistinto entre jugar S o jugar T, ¿correcto? Entonces, lo que te dice, o lo que se tiene que hacer en este caso, ¿no? Es que se tiene que considerar ambas respuestas son. ¿Ok? Entonces, por ejemplo, si consideramos en principio S, ¿no? ¿No? En ese caso, en este nuevo subjuego, el jugador 1 obviamente decide por S, ¿no? Y en este caso, el equilibrio de Nash perfecto en su juego sería S, ¿no? En el otro caso, cuando el jugador 2 decidiría T, el pago sería S, ¿correcto? Cuando decide T, ¿no? Entonces, en ese caso, cuando decide T, el jugador 1 le es indistinto, ¿no? Entonces tenemos que evaluar esa otra posibilidad.
¿no? Que sería S o T. Pongamos S por acá y pongamos T por acá. ¿Ok? Y entonces tendríamos tres equilibrios de Nash perfectos en sus juegos. ¿Correcto? ¿Se entiende? ¿Sí? Se tiene que evaluar todas las posibilidades. ¿Ok? Más general, este método de inducción implica analizarlo ya con un juego con información completa, pero imperfecta. La diferencia básicamente radica en el hecho de que, como es información imperfecta, algún jugador en algún nodo de decisión, digamos, no va a saber la decisión de el otro jugador, ¿correcto? Por tanto, vamos a encontrar situaciones como el juego modificado de la anotación, ¿correcto? Ese es un juego con información perfecta, pero con información completa pero imperfecta, ¿no? Porque vemos o observamos que en este caso, ¿no? El entrante no sabe si el incumbente ha producido el producto A o ha producido el producto B, ¿no? Por eso es imperfecto. ¿Qué nos dice el método? Básicamente el método es similar al método con información perfecta, ¿no? Y la única diferencia es que acá sí podemos hablar de equilibrio de Nash. Entonces, identificamos todos los últimos subjuegos del juego original y en los casos que encontramos esto, vamos a hablar de equilibrios de Nash. Si no encontramos, no hablamos de equilibrio de Nash. Por ejemplo, si podemos poner, en este caso, podemos tener así, ¿no? Entonces, acá podemos hablar de equilibrio de Nash en este último subjuego. Aquí hay otro último subjuego, pero acá podemos hablar de respuestas óptimas. ¿Correcto? Entonces, hacemos lo mismo, ¿no? Eliminamos, considerando la respuesta óptima, de igual manera, encontrando los equilibrios de Nash, eliminamos y ponemos los pagos correspondientes a la respuesta óptima o el equilibrio de Nash. Y así vamos eliminando subjuegos y hasta llegar al último nodo o al nodo inicial del juego global. ¿Correcto? Es lo mismo. El método básicamente es el mismo. La única diferencia que en estos árboles podemos encontrar este tipo de subjuegos, ¿no? Entonces, si aplicamos, ¿no? Si aplicamos el método, ¿no? En este último subjuego, sabemos que existen dos equilibrios de Nash, ¿no? En este caso, el equilibrio de Nash es justamente AB, ¿no? Y BA. ¿Correcto? Esos son los equilibrios de Nash. ¿Sí? Entonces, eliminamos este subjuego y, por ejemplo, empezamos a analizar con AB, ¿no? Si es AB, los pagos serían 1 y 4. ¿Correcto? Los pagos serían 1 y 4. Entonces, en este último árbol, o en este último subjuego, la respuesta óptima del entrante sería no entrar. ¿Correcto? La respuesta sería no. Por tanto, tenemos no entrar, ¿no? Perdón, P y A. ¿Correcto? Sí, así es, ¿no? Es P, A. ¿Correcto? ¿Estamos? Sí, ¿no? Ok.
¿Ok? Y tenemos un primer equilibrio de Nash perfecto en sus juegos. Como tiene dos equilibrios, al igual que en el caso anterior, tenemos que analizarlo con el segundo equilibrio, ¿no? Y el segundo equilibrio es PA, ¿no? Y en este caso el pago es 4-2. ¿Correcto? El pago es 4-2. Y en ese escenario, ¿no? La respuesta óptima sería entrar, ¿no? Entrar A, B, ¿no? ¿Correcto? Lo que habíamos encontrado en el factor de, ¿no? Y vemos el equilibrio de Nash perfecto de Stuart. ¿Correcto? Sí, preguntas. El método es básicamente el mismo, ¿no? En unos casos vamos a encontrar respuestas óptimas y en los otros casos vamos a encontrar equilibrios de números. ¿Ok? ¿Está claro? ¿Sí? Igual que con información perfecta, también tenemos un teorema, ¿no? Para juegos con información imperfecta. Entonces, cada juego finito con información completa, hay... Ah, no, este es perfecto, es perfecto. Brevemente algunas observaciones, ¿no? Información imperfecta, no dice, en el caso que exista múltiples equilibrios de Nash en alguno o varios de los subjuegos, el proceso solo cambia en que hay que considerar todas las posibilidades, ¿no? Es decir, se forman tantos árboles reducidos como combinación haya de equilibrio de Nash, ¿no? En la etapa actual. Al final obtendremos resultados perfectos en sus juegos y equilibrio de Nash perfecto en sus juegos. Básicamente lo que hemos hecho, ¿no? En caso de que exista un equilibrio de Nash en estrategias mixtas, el proceso no varía, salvo que debamos atribuirlo al modo de comienzo del juego, perdón, de los subjuegos, ¿no? Con equilibrio de Nash en estrategias mixtas, y los pagos operados correspondientes a este equilibrio de Nash, ¿no? Básicamente nosotros vamos a ver en estrategias puras, no vamos a meternos en estrategias mixtas. ¿Ok? Este es básicamente el teorema que le mencionaba, ¿no? Si un juego admite la evolución hacia atrás generalizada y todos y cada uno de sus juegos finales admiten un equilibrio de Nash, este es único, el resultado mediante el método de inducción hacia atrás es el único resultado perfecto de sus juegos. Y las estrategias generadas a partir de las acciones tomadas por cada jugador y cada uno de esos conjuntos de información constituyen el único equilibrio de Nash perfecto de sus juegos. ¿No? Es decir, si existe un único equilibrio de Nash perfecto en juegos, ¿no? Entonces, ese va a ser, perdón, si existe un único equilibrio de Nash en todos los juegos, ese va a ser el equilibrio de Nash perfecto de su juego. El ejemplo clásico que se pone es el ejemplo del Millennium prisionero jugado dos veces, ¿no? ¿No? Ejemplo, el alumno, si el cooperar o callar
Mira, acá ya, Ecuador 2, Ecuador 2, por favor, los celulares, ¿no? Como se repite dos veces, vamos a empezar para de nuevo, Ecuador 1, Ecuador 1, Ecuador 1, Ecuador 1. Ok, entonces nada de ¿no? Empezar a callar, empezar a callar, empezar a callar, empezar a callar, más. Y de nuevo Ecuador, ¿no? Empezar a callar, empezar a callar, empezar a callar. ¿Ok? Ese es el juego o la forma extensiva del juego del dilema prisionero repetido dos veces, ¿no? Esta es la primera vez y esta es la segunda vez, ¿no? Y entonces, en este juego, ¿no? Queda claro que al final existen cuatro subjuegos, ¿correcto? Cuatro subjuegos. Tenemos uno acá, otro acá, otro acá y otro aquí, ¿no? Y nosotros sabemos que el equilibrio de Nash en un dilema prisionero es único, ¿correcto? Confusar, confusar. ¿Sí? ¿De acuerdo? Entonces, el equilibrio es acá confesar, 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 confesar. ¿Ok? Los pagos de confesar a confesar, si no mal recuerdo, pongamos la actriz acá. Ok. Pongamos que los pagos de confesar, confesar son esos, ¿no? Bueno, definitivamente son esos, ¿no? Y vemos que los pagos de confesar, confesar, que todos son 1, 1, ¿no? 1, 1, 1, 1, ¿no? Y 1, 1, ¿no? Entonces, eliminamos, ahora, y entonces, en este nuevo subjuego, también tenemos que encontrar el equilibrio de Nash. ¿Cuáles serían los pagos? Los pagos serían que confesar, confesar, más el 1, 1, que es del juego posterior, ¿correcto? ¿Se entiende? ¿Sí? Entonces, en esa matriz le sumamos 1, 1. Entonces, en este caso sería confesar, confesar, 1, 1. El pago sería los 2. ¿Correcto? El pago sería los 2. En esto, confesar, callar, ¿no? Es, el jugador no juega confesar, callar, sería 6, ¿no? Y se dan cuenta que es básicamente sumar uno a todos, ¿no? 5, 5 y 1. En esa nueva matriz, ¿cuál es el equilibrio de Nash? Confesar, confesar. ¿Correcto? Sigue siendo confesar, ¿no? Confesar, confesar. Que de nuevo es el único equilibrio de Nash
en el juego de, en este caso, del nivel flexible. Entonces, lo que te decía el teorema es, si existe un único equilibrio de Nash, ¿no? En todos los subjuegos, entonces ese sería el equilibrio de Nash perfecto de subjuegos. ¿Correcto? Ese sería el equilibrio de Nash. ¿Ok? Claro. ¿Preguntas? ¿Entiende? ¿Verdad? Sí. Y habría la posibilidad de que una vez hecho, habiendo eliminado los subjuegos, ¿cómo se llama esa iteración lineal hacia atrás? La inducción hacia atrás. Inducción hacia atrás, por ejemplo, esta inducción hacia atrás, al calcular no, vamos a tomarlo uno a uno, no sé, ¿hay un nuevo equilibrio o tenga eso de todo? No, en este caso no. Pero en este Si caso, existe un único equilibrio en todos los juegos, te dice el teorema, si existe un único equilibrio en todos los juegos, deberías jugar. bueno, y ese siempre va a ser el mismo. Sí, eso es lo que dice el teorema. Pero por ejemplo, si tuvieran dos, Si hubieran dos, podría ser si en un subjuego hay dos equilibrios de Nash, entonces tienes que analizar para las dos situaciones. Vamos a separar los equilibrios. ¿No? Tendrías, por lo menos tendrías, o al menos tendrías dos equilibrios de Nash para que fuera. por lo menos dos, pero podrían haber incluso dos más. Pueden haber más, pueden haber más, sí. Claro, dos, pero si solo hay uno, siempre lo va a haber uno. Pero si hay un solo equilibrio de Nash en todos los subjuegos, sí, hay un equilibrio de Nash. Pero si es más de uno, pues ya la más. ¿Ok? ¿Preguntas? ¿Está claro? Ok. Entonces, esto es básicamente, hasta acá es lo que son juegos dinámicos con información completa, ¿no? Que pueden incluir o que incluye información perfecta e imperfecta, ¿no? Como repito, básicamente vamos a ver estrategias puras, no mixtas, ¿no? Este, es- Pero dentro de los juegos dinámicos hay un tipo de juego, ¿no? Que es particular, que se llama juego repetido, que tiene cierta diferencia o no solamente es una mera acumulación de un mismo juego, ¿no? Para, para entrar o introducir a este tipo de juegos, ¿no? Vamos a hacer un juego, ¿ok? Vamos a jugar. Necesito dos voluntarios que quieran ganar plata. Listo, dos voluntarios que quieran ganar plata, no se preocupen, la caja paga, o la casa paga en este caso, o sea, yo. Ah, claro. ¿Ok? Listo, dos voluntarios que quieran ganar plata, ya. Sepárense, uno más atrás. Ya. Sí, yo pago, yo pago. A los compañeros que tienen 3 veces por mi curso, saben que yo pago. ¿Ok? Ok. Vamos a plantear las reglas de este juego. ¿Ya? Ah, el juego, a ver, estos son pagos en soles. Un sol, 75, 50 céntimos. ¿Está bien? ¿Sí? 0, 0, obvio. ¿No? ¿Ok? Todo está en soles. ¿Okay? Las reglas del juego son que se va a repetir 5 veces. El mismo juego se va a repetir 5 veces. ¿Ok? En la primera ronda, ¿no? Los jugadores van a saber la información del resultado o que se ha realizado. Es decir,
antes de que uno juegue la siguiente ronda, vas a ver el resultado para él. ¿Ok? Y como digo, se va a repetir 5 veces. Claudio, ¿no? Gabriel. Gabriel. Ok. A ver. A ver, Claudia, jugador 1, jugador 2. 1. Ya. Y Gabriel, tú eres jugador 2, ¿ya? Ok. Como se da cuenta, es un juego simultáneo, por teoría, ninguno de los dos tiene que saber o la decisión de su contrincante en este caso. Entonces, para eso, en un papel, simplemente anoten su estrategia, ¿no? A ver, recuerda que su estrategia es L y A, B en claves, ¿ok? En un papel, anoten cuál es su estrategia, ¿no? Yo voy a pasar por sus sitios, no me tienen que decirlo, no tienen que mostrarlo, yo voy a pasar por sus sitios para ver cuál es la estrategia que han decidido. ¿Ok? Un papel cualquiera. ¿Es el mínimo cuadro? Siéntate en tu cuaderno, donde sea. ¿Ya? ¿Ok? Entonces, ok. Empecemos con la primera ronda. Decidan qué estrategia quieren utilizar. ¿Ok? Solo lo anotan y me dicen cuando ya han decidido. No me tienen que decir cuál es su estrategia. Solo decidan. Y me dicen, ya decidí y voy a ese sitio para ver cuál es su estrategia. Solo la primera ronda. Solo la primera ronda. ¿Ya? ¿Sí? Vale. Ok, Claudio decidió B y Gabriel decidió D. ¿No? Entonces, cada uno tiene 50 céntimos. ¿Ok? ¿Sí? Ok. La segunda ronda. Elijan su estrategia. A mí me va todo menos. Sí. Ya. Sí, ¿ya dijiste? Claudio eligió B, ¿no? Y Gabriel eligió D. La tercera ronda. ¿Ya dijiste? ¿Dijiste? Vale. Claudio eligió B, ¿no? Y Gabriel salió. La cuarta ronda. ¿Ya dijiste? ¿Ya dijiste? D. Ya, la última ronda.
¿Le dijiste? Ya. ¿Cuánto es? 2,50 soles, ¿no? Mejor poner. Ok. Vamos a pagar. Y llave, ¿no? Yo siempre pago. Yo dije, mira, si yo, mira, Ok. Entonces, veamos sus respuestas. ¿No? A ver, perfecto. A ver, ¿por qué? Oh, perdón, Claudio, ¿por qué elegiste B en la primera ronda? bueno, se supone que es para minimizar riesgos. Si es que yo hubiera elegido A, cabe la posibilidad de que no gane nada de dinero. Ya. Pero si yo elijo B, sí o sí voy a ganar, no importa qué alternativa haga. Voy el otro. Ya. Gabriel, ¿por qué elegiste D? Si elegía C, si bien sí elegía A, podía ganar uno, pero si elegía B, iba a hacer iba a ganar nada. En cambio, si elegía D, pues se cortaron los lados, o ganaban 3, 4, era lo que era o medio que era lo ganaban. En la segunda ronda, ¿por qué? Porque ya vi que no sí también sabía que esa era la función, tiene que seguir esa. Pero, puedes Que él también ya sabía que su mejor opción era el QB y mi mejor opción era que era puesto la. Y la misma explicación para todas. Claro, igual la misma explicación para La todas. segunda ronda yo dije, de repente ahí el cambio, y ya que yo eligió D, de repente yo puedo elegir A. Ya. Y pensando de que no le tiene para hacer. Yo elegí, y si cabe la posibilidad de que él elija D, y si yo elijo A no voy a ganar nada, mejor me mantengo con D, lo que estaba. Ok. Este es un juego repetido. ¿Ok? No es solamente un juego, como habíamos visto en los casos anteriores, dinámico, ¿no? Lo interesante o, digamos, la característica adicional, como se pueden dar cuenta, es que cada ronda que se juega se tiene la información de lo que ha hecho su compañero del pasado. Y eso puede generar que mi decisión cambie, ¿no? En este caso, de nuevo, sus compañeros se dieron cuenta que su rival o el otro jugador no iba a cambiar y por tanto su decisión se mantuvo, ¿no? De hecho, el resultado es un resultado de equilibrio, de un equilibrio de Nash, ¿ok? Del dilema prisionero, ¿no? Entonces, eso adicional del hecho de que tú sabes cuál es la historia del pasado, qué es lo que ha venido ocurriendo, puede generar resultados interesantes desde el punto de vista, por ejemplo, del equilibrio.
vamos a ver más adelante cómo hay equilibrios en juegos repetidos que no se sostienen cuando el juego no es repetido, ¿no? Uno podría pensar, de hecho es fácil ver que jugar AC le conviene a los dos, ¿no? Le conviene a los dos, ¿correcto? Entonces, ¿por qué no juego AC? ¿No? ¿Por qué no juego AC? A mí me conviene, pero ¿no? Entonces, resultados como este se sostienen en un juego repetido, que no son sostenidos en un juego no repetido o estático, ¿no? Entonces, eso es lo interesante, digamos, en este tipo de juegos, ¿ok? Si en el dilema del prisionero también un equilibrio de Nash en un juego hubiera sido que los dos se callen. Un equilibrio de Nash en el dilema del prisionero. Claro, o sea, habíamos analizado que era completar, pero si los dos hubieran callado también no hubiera sido el equilibrio de Nash. La respuesta es depende, ¿no? En juegos estáticos no, en juegos dinámicos podría ser. Sí. Que por ejemplo, en un Juegos inicio, repetidos. en un inicio imaginemos que se hubiera callado, que se hubieran callado, hubieran decidido callar. Sí, podría ser, dependiendo. ¿De qué depende? Vamos a ver que depende de lo que nosotros vamos matemáticamente a conocer como el factor de descuento, pero que puede ser también interpretado como la paciencia que tienen los jugadores. ¿Ok? Eso justamente es lo que vamos a ver. ¿Ok? Entonces, los juegos repetitivos son una familia particular de juegos dinámicos, ¿no? Que consiste en que durante varias etapas determinados jugadores, los mismos en cada etapa, ¿no? Los mismos jugadores en cada etapa completen un determinado juego. Siempre el mismo juego, ¿no? Llamado juego de etapa, haciéndose públicos los resultados y recibiendo cada jugador sus juegos tras cada etapa, ¿no? Debe entenderse que una situación con estas características no es una acumulación de juegos sueltos, sino que constituye un juego complejo en el que las jugadas en las etapas posteriores se pueden hacer depender de cada uno, pero de cómo se jugó en etapas anteriores y en consecuencia las jugadas en una etapa determinada pueden decidirse según sus consecuencias en etapas posteriores. ¿Ok? Entonces, las decisiones pueden, de alguna forma, en juegos repetidos, pueden ser diferentes, digamos, en el mismo juego, ¿no? Para ello vamos a incorporar algunas definiciones. Bueno, vamos a incorporar el tema del factor de descuento, ¿no? Que no es más básicamente lo que ya conocemos, ustedes deben tenerlo más fresco, ¿no? El tema financiero o la tasa de descuento. Vamos a definir lo que es el valor presente descontado por su factor de descuento, ¿no? La expresión matemática es básicamente esto, ¿no? La cantidad más el factor de descuento por la cantidad del segundo periodo, más la cantidad del tercer periodo por el factor de descuento al cuadrado, ¿no? De manera infinita, digamos, ¿no? De manera infinita. Entonces, vamos a asumir, dado esto, ¿no? Dado este resultado, ¿no? ¿Qué nos dice este resultado? Dado un factor de descuento delta, el pago medio de la asociación de pagos, ¿no? Pues usted es el pago fijo Q asterisco tal que la secuencia constante donde Q asterisco T es igual a Q asterisco para todo T tiene el mismo valor presente descontado que la asociación de pagos iniciales, ¿no? Es decir, yo puedo reemplazar los pagos que pueden ser distintos, ¿no? En todas las etapas por un pago promedio, ¿no? Y por tanto el valor presente no se afecta, ¿no? Entonces vamos a definir un juego repetido de manera finita, ¿no? Entonces, dado un juego cualquiera G, A1, A2, N, digamos, son las acciones o las estrategias de los juegos, ¿no?
G1 hasta Gn son los pagos, ¿no? Al que vamos a llamar juego de etapa o juego constituyente y un vector de factor de descuento, ¿no? Para cada jugador. Esta particularidad nos implica que el factor de descuento de los jugadores no necesariamente tiene que ser iguales, pueden ser distintos. Sin perjuicio de ello, vamos a asumir un mismo factor de descuento para todos los jugadores. ¿Ok? Vamos a llamar al juego repetido finitamente de esta manera. T básicamente es por el número de periodos que se repiten, ¿no? Al juego que cumple esta condición. Primero, antes que empiece el juego es de dominio público, todos los jugadores lo conocen, ¿no? El factor de descuento de cada jugador y es delta D. Es decir, todos los jugadores conocen el factor de descuento de todos los jugadores. ¿Ok? Esa es información pública. Que el juego de etapa se va a jugar de veces. Es decir, todos los jugadores saben cuántas veces se va a repetir el juego. En nuestro caso, queda claro que se va a repetir 5 veces. ¿No? Todos los jugadores conocen eso. Y que los pagos, ¿no? Del juego repetido de veces con ese factor de descuento delta son para cada jugador y el valor presente, ¿no? De la secuencia finita de sus pagos de etapa, ¿no? Es decir, vamos a considerar como lo que nosotros consideramos utilidad o beneficio en los juegos anteriores para decidir qué estrategia seguir. Acá vamos a hablar del valor presente. ¿Ok? Vamos a hablar del valor presente. Y antes que empiece cualquier etapa, son de dominio público las jugadas realizadas en todas las etapas exteriores, ¿no? Lo que nosotros hacíamos en el juego, ¿no? Antes que empiece la segunda ronda, Claudio y Gabriel sabían que Claudio en la primera ronda había elegido B y Claudio sabía que Gabriel había elegido D en la primera ronda, ¿no? Antes que inicie cada ronda, los jugadores van a saber cuáles fueron las decisiones, cuáles fueron las estrategias o acciones que tomaron todos los jugadores. ¿Ok? Esas son básicamente las características o cómo vamos a definir este juego repetido finitamente. Otra definición es básicamente la conocidas como T-historias. Que en resumen, Profesor, sí, antes que lo borre, si lo jugaban AD, entonces, sí lo tenía igual, ¿no? O bien AD o bien BD. Creo que lo que depende es la primera jugada. si ellos jugaban AC. AD, No, AC, no. AC, El 1-1. ya, Tenía esa misma jugada para los 5 juegos. No, depende de cada jugador. Depende de cada jugador. Que también era probable de que fuera cuestión de suerte de que justo él hubiera sacado D para la próxima. Digamos, él elija D y yo cero. Es la primera vez que repito este juego, en los 3 años o 4 años que ya llevo dictando, es la primera vez que me sale siempre el equilibrio. Sí. Antes alguien elegía A, ¿no? Y el otro elegía D y tenía un pago de 0, ¿no? Y Terco seguía eligiendo A y seguía eligiendo D, ¿no? La verdad, Hasta que ya pues, se cansó y eligió B. Ahora, el elegir 1A puede tener distintos significados. No necesariamente significa, oye, no sabes jugar, no. Significa que tú le estás dando una señal a tu rival. Oye, si yo juegue A y tú juegues C, nos conviene a los dos, sin comunicarse. ¿Correcto? Entonces, en la primera ronda puede fallar, ¿no? Porque, digamos, de nuevo, es un juego con información completa. Significa que todos los jugadores tienen esa información. Saben cuál es cuáles serían los pagos de cualquier estrategia o perfil de estrategias, ¿no? Entonces, en la primera, podría ser que uno juegue A y el otro juegue D, ¿no? ¿Correcto? Y en la segunda, este jugador sigue jugando A. ¿Por qué? Porque le está diciendo, a través de sus acciones o sus decisiones, oye, nos conviene jugar esto, A y C.
Y de repente la tercera, él recién entiende y juega C. Y empiezan a ganar. ¿Correcto? Claro, es que como si están en el AC, no tiene un incentivo para el cambio. Si ya cuando hace, se mantendría en el AC. Depende. De perspectiva racional. Porque tú no sabes cómo se va a comportar el otro. De repente el otro dice, oh, y de repente. Si el otro te cambia, ahí. claro, si el jugador, si el jugador 2T, oye, ¿qué pasa si el otro cambia? No es muy difícil, pero tiene O sea, no sabemos. ¿Correcto? No sabemos. De hecho, este resultado, como les decía, se da en equilibrio de Nash perfecto en sus juegos, pero, digamos, planteando una estrategia particular que vamos a ver más adelante, ¿no? Pero sí, esto también puede ser un resultado de equilibrio de Nash perfecto en sus juegos, bajo ciertas condiciones que vamos a ver más adelante. ¿Ok? Ahora sí puedo borrar. Sí, ya. Mejor. Sí. ¿Y lo que hemos elegido es perfecto en tus juegos? ¿O? En teoría sí, porque si se dan cuenta aquí hay un único equilibrio de Nash, ¿no? De hecho, Entonces vamos a ver son dos equilibrios de Nash. acá dos equilibrios de Nash. Sí, claro, uno y medio. Sí. ¿Y así? ¿Sí? ¿No? Sí, ¿no? O sea, por ¿O ejemplo, si uno juega A, el otro va a preferir jugar A, ¿no? Ahí tenemos uno. Si uno juega C, va a preferir entre A y B, va a preferir A. Entonces tiene un equilibrio de Nash. Sí, claro. Son dos y el otro un medio también es equilibrio de Nash. Si uno juega D, pues prefiero jugar B. Y si el otro juega B, prefiero jugar D. Nada de eso. Correcto. Sí, dos equilibrios de Nash. Sí. Pero los dos son perfectos en su juego. Los dos son perfectos en sus juegos. A ver, primero, ¿cuándo hablamos de perfectos en sus juegos? En juegos dinámicos. Este en sí mismo no es un juego dinámico, ¿no? No se está repitiendo. Pero si lo repetimos, podría ser, ¿correcto? Podría ser. De hecho, un teorema que vamos a ver más adelante, y no me quiero adelantar, es que si tú juegas equilibrio de Nash en todos los juegos, ¿no? Del juego repetido, es un equilibrio de Nash perfecto. ¿Correcto? Si esto se repite dos veces y tú juegas un equilibrio de Nash, ¿no? En la primera ronda y en la segunda ronda juegas otro equilibrio de Nash, ese sería un equilibrio de Nash perfecto. ¿Por qué? Básicamente por el método de inducción hacia atrás. ¿Cómo encontramos equilibrio de Nash perfecto en sus juegos? Por el método de inducción hacia atrás. ¿Correcto? Ok. Entonces, vamos a definir T historias, ¿no? Y básicamente la T historia es, como su nombre dice, la historia. ¿Qué es lo que ha pasado antes? ¿No? Entonces, la HT historia, digamos, es qué es lo que ha pasado en los periodos previos al periodo T. Entonces, si planteamos un dilema de prisionero repetido dos veces,
Bien. Entonces, la T-historia, denotada por HTTP, es básicamente qué es lo que ha ocurrido en el periodo previo a la etapa T. Entonces, por ejemplo, si queremos saber cuál es el H sub 2, lo que estamos diciendo es qué es lo que ha pasado en el periodo 1. Entonces, en el periodo 1, ¿no? Puede ser que el jugador 1 haya elegido confesar y el jugador 2 haya elegido confesar. En el periodo 1 también puede haber sido que el jugador 1 haya elegido confesar y el jugador 2 haya elegido callar. En el periodo 1 también puede el jugador 1 elegir callar y el jugador 2 confesar, o callar, callar. ¿Correcto? Entonces, la T historia en T igual a 2 son todos estos. ¿Correcto? Son todos estos. En otras palabras, lo que está diciendo es que básicamente en el periodo 2 yo puedo iniciar en cualquiera de estos nodos en el periodo 2. ¿No? Es básicamente lo que está diciendo. ¿No? Si es H3, ¿no? Sería que las 16 posibilidades, ¿no? Las 16 posibilidades, ¿no? Uno podría ser que el jugador 1 puede confesar, ¿no? El jugador 2 puede confesar, ¿no? Y en la etapa 2 puede confesar y el jugador 2 también puede confesar, ¿no? Entonces, este es un H3, ¿no? Etapa 1, etapa 2, ¿correcto? Es básicamente la información que ha ocurrido antes de iniciar el juego en la etapa 2, ¿ok? Básicamente. ¿Por qué eso es importante? Porque a partir de ahí vas a saber, como decía, en qué nodo estás. Si estás en este nodo, si estás en este nodo, si estás en este nodo, o si estás en este nodo. ¿Para qué? Para saber qué decisión tomas en cada nodo. ¿Correcto? Para saber qué decisión tomas en cada nodo. Queda claro que en este ejemplo la decisión sigue siendo la misma, pero no necesariamente todos los casos son iguales. ¿Correcto? Entonces, el T historia es básicamente saber qué es lo que ha pasado, qué es lo que ocurrió en el pasado, ¿no? Antes de tomar una decisión. Sí. ¿El H3 qué significa? El H3 significa que estoy en este nodo y que lo que ha pasado es que en la primera etapa el jugador 1 eligió confesar, el jugador 2 pudo confesar. Y que en la segunda etapa el jugador 1 eligió confesar y el jugador 2 eligió confesar. Ah. ¿Correcto? El H2 es de la primera etapa. Por eso. El HT es qué es lo que ha pasado antes y eso me da como información saber en qué nodo estoy. Estoy acá, o puedo estar acá, o puedo estar acá, o puedo estar acá. ¿Correcto? Básicamente eso es. ¿Y por qué eso es importante? Porque a partir de eso, saber qué estrategia voy a realizar. Repito, en este ejemplo en particular, queda claro que al ser un dilema prisionero, el equilibrio es confesar, confesar. Pero no todos los problemas son así. ¿Ok? ¿Correcto? Entonces, ¿cómo definimos una estrategia en estos juegos repetidos de manera finita? ¿No? Hicimos una estrategia sin mail del jugador Y en este juego, ¿no? Repetido T veces, es un plan que determina qué acción o lotería de acciones, que básicamente es estrategias mixtas, pero repito, vamos a quedarnos con básicamente estrategias puras, ¿no? Realizará dicho jugador en cada etapa para cada posible historia hasta ese momento.
¿no? Y se puede escribir simbólicamente de esta manera, ¿no? ¿Qué acción realizará el jugador Y, digamos, ¿no? En la etapa 1, da la historia, en la etapa 1, ¿qué acción realizará o estrategia realizará el jugador Y, perdón, en la etapa 2, da el H2, ¿correcto? Esa es una estrategia. Una estrategia en este caso es, básicamente, qué es lo que tiene que hacer el jugador en cada historia del juego. ¿Qué es lo que tiene que hacer, digamos, acá, 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 en todas? Esa es una estrategia. No. Que ocurra es distinto. ¿Ok? Que ocurra, lo que ocurre es en la trayectoria, el resultado del juego. ¿Ok? Y vamos a definir un subjuego, ¿no? Los subjuegos, básicamente, de este juego repetido de veces, comienza al iniciarse cada etapa. Comienza al iniciarse cada etapa. ¿Por qué decimos eso? Porque vamos a repetir, en este caso, juegos simultáneos. Vamos a repetir, básicamente, este tipo de juegos, ¿no? Entonces, en este tipo de juegos, cuando los repetimos varias veces, lo que siempre vamos a encontrar es que los últimos subjuegos siempre son el inicio de la última etapa, ¿no? Siempre vamos a tener, o en este caso, siempre vamos a repetir este tipo de juegos, ¿ok? Juegos simultáneos. Si fuese juegos secuenciales, ¿no? Si fuese un juego secuencial, repetido, por ejemplo, 2 veces, si fuese un juego secuencial repetido 2 veces, el subjuego sería ese, ¿correcto? ¿No? Etapa 1, ¿no? Y etapa 2. Etapa 2, ¿no? El subjuego sería este. El subjuego no se daría al inicio del juego, Ese ¿correcto? sería el juego. ¿Perdón? Ese sería el juego, entonces. El subjuego. Ese es el subjuego. Claro, Acá ese es el- es el juego o el subjuego de la etapa de todo. Perdón. La pregunta es Que si ese juego que el grande. este. ¿Ese es un subjuego o es el juego? No, este es el juego. El juego. Este es el juego de etapa. Este es el juego que se repite, ¿no? Pero decimos que cada subjuego se va a iniciar en cada etapa, es por la particularidad que vamos a repetir este tipo de juegos, ¿no? Este tipo de juegos, juegos simultáneos, ¿ok? Si, repito, si no fueran simultáneos, lo que vamos a repetir es este tipo de juegos, ¿no? Y obviamente queda claro que un subjuego no empieza con el inicio de la etapa, sino un subjuego sería este, ¿correcto? ¿Sí? ¿Está claro? Básicamente es por eso. Entonces, por ello, existen tantos subjuegos como comiencen con la etapa T como T historias sean posibles, ¿no? Básicamente por eso. Entonces, tomamos un descanso, 10-15 minutos, para ver este género, ¿ok?